Muy buenos días, yo soy el doctor Luis Flecha. Voy a estar hablando sobre el desarrollo del sistema músculo esquelético. En primer lugar, vamos a hablar sobre el sistema esquelético. Vamos a hablar de cómo se forman los huesos, ¿sí? Y las estructuras que van a formar los huesos, ¿verdad? Formando el sistema esquelético. Vamos a ver que el sistema esquelético va a derivar de tres estructuras, por decirlo así, principalmente, ¿sí? Vamos a ver que deriva de el mesodermo paraxial, de la hoja somática del mesodermo lateral y algunas células de la cresta neural también van a formar parte del sistema esquelético. Entonces, ¿cómo empieza a formarse este sistema esquelético? Vamos a ver que a partir del mesodermo paraxial, ¿sí? Que se encuentra a los lados, ¿sí? Del eje que va a encontrarse el tubo neural y la notocorda, vamos a ver que esta masa de tejido se va a segmentar más o menos a la tercera semana, formando estas estructuras esféricas que le vamos a llamar somitas. ¿Ok? Vamos a ver que estos somitas podemos dividirlos en dos partes, ¿sí? Una ventromedial que va a formar una porción que se llama el esclerotoma, que va a terminar formando la parte del sistema esquelético, que es la parte que nos interesa en este mismo momento, y tenemos la porción dorsolateral que se va a llamar dermomiotoma, que va a dar origen a la dermis, o sea, el tejido conectivo de la piel, y la parte de miotoma va a dar origen al sistema muscular, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí podemos ver un dibujo esquemático donde tenemos nuestro embrión, podemos ver esta masa de tejido ubicado a los lados del eje, que es el tubo neural, la notocorda, y podemos ver cómo se forma una estructura más o menos nodular, ¿sí? Segmentada a lo largo de la región cefálica hasta la caudal. Entonces estas estructuras que vemos aquí son los que vamos a llamar somitas y vamos a dividir en dos porciones, como le mencioné. Si dividimos más o menos a este nivel, vamos a tener una porción ventromedial que va a formar el esclerotoma, ¿sí? Y tenemos una porción dorso-lateral que va a formar lo que es el dermomiotoma. ¿Ok? Vamos a ver que estas estructuras tienen un aspecto epitelioide, ¿sí? Porque vemos que las células están totalmente unidas unas con otras y luego van a sufrir una transformación mesenquimática, ¿sí? Vamos a ver que las células se van a soltar, ¿sí? Y van a constituir lo que realmente es el tejido conectivo embrionario, que le llamamos mesenquima. ¿Ok? Vamos a ver que estas células mesenquimáticas son células indiferenciadas que posteriormente, bajo diferentes tipos de estímulos, van a diferenciarse ya sean a fibroblastos, condroblastos o pueden ser también osteoblastos. De la misma forma que expliqué con la notocorda, ¿sí? Que las células se van a volver mesenquimáticas y posteriormente se van a diferenciar a todas estas células, va a ocurrir con las células de la cresta neural y las células del mesodermo lateral, especialmente esa hoja somática. Bueno, entonces, antes de hablar específicamente cómo se van a formar todo el sistema esquelético, tenemos que hablar de cómo se forma el cartílago, ¿sí? Vamos a ver que los primeros indicios de formación del cartílago va a ocurrir en la quinta semana, donde vamos a ver que ese mesénquima se va a condensar formando un grupo de células que le vamos a llamar centros de condrificación. Entonces esos centros de condrificación empiezan a aparecer en la quinta semana y vamos a ver que esas células mesenquimáticas empiezan a expresar un factor de transcripción que le llamamos SOX9, que es muy importante porque eso hace que comprometa el linaje de esta célula y esta célula empieza a secretar la matriz cartilaginosa rico en colágeno de tipo 2. Entonces ya estamos hablando, ¿verdad?, de una célula con linaje comprometido, por lo tanto precondrocitos, condroblastos con la secreción de esta matriz que le comenté. Dependiendo de la proporción de o la calidad de esa matriz cartilaginosa, ya sabemos que histológicamente el cartílago
se vuelve a clasificar en hialino, fibroso y elástico. Luego tenemos que hablar un poco de cómo se forma el hueso, ¿okay? Que es fundamental en la formación del sistema esquelético. Vamos a ver que el hueso se va a desarrollar a partir de dos formas, ¿sí? Vamos a ver que se desarrolla directamente del mesénquima o se puede formar a partir de un molde de cartílago. Entonces estamos hablando de los dos tipos de osificación. Teníamos la osificación intramembranosa, en donde a partir del mesénquima, ¿sí? Vemos el esclerotomo, que tenía las células mesenquimáticas, ¿sí? Van a formar un molde, ¿sí? Una vaina más o menos de molde mesenquimático, que luego se osifica, ¿okay? Entonces a partir del mesénquima tenemos la formación de hueso. Y la otra es la que les describí, la que utiliza un molde de cartílago en donde el mesénquima, en primer lugar, se diferencia a un cartílago y luego este cartílago nuevamente se osifica formando un hueso. Entonces tenemos dos tipos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. Vamos a ver que existe una excepción, que es por ejemplo el hueso de la rótula, que vemos que se desarrolla directamente el tejido conectivo tendinoso. Este mecanismo no está bien conocido, por lo tanto no explica mucho en el libro, ¿sí? Simplemente comentarle a modo de una excepción. Con respecto a la osificación intramembranosa, vamos a ver que el mesénquima, o sea el tejido conectivo embrionario, va a formar como una vaina que va a tener una gran vascularización, o sea, va a ser una vaina membranosa muy vascularizada y vamos a ver que estas células mesenquimáticas ya van a tener un linaje marcado que va a ser el linaje de las células productoras o que se diferencian hacia hueso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estas células van a expresar un factor de transcripción llamado CDFA1 o también conocido como RUNX2. Entonces estas células mesenquimáticas ya tienen un linaje marcado, un linaje establecido, por lo tanto estas células mesenquimáticas posteriormente se empiezan a diferenciar a una célula productora de matriz ósea, por lo tanto se van a convertir en osteoblastos que van a producir esa matriz ósea inicialmente no mineralizada que le llamamos osteoide, ¿sí? Y luego de este osteoide, ¿verdad? Vemos que se deposita el calcio formando el hueso, ¿verdad? Que es un tejido duro osificado. Tenemos que recordar que inicialmente el primer hueso que se forma llamamos hueso inmaduro para diferenciarle del hueso maduro, en donde la diferencia era la forma en que se depositaba ese material, esa matriz ósea, en donde en el inmaduro no era laminado, era desorganizado, y en el maduro sí ya vemos que esa matriz ósea ya tiene un orden que viene a ser de forma laminada. Con respecto a la osificación endocondral, tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que va a utilizar moldes de cartílagos ya formados, o sea, cartílagos preexistentes, y vamos a ver que estos cartílagos van a empezar a mostrar signos de osificación, y eso le vamos a llamar centros de osificación primaria. ¿En qué consiste estos centros de osificación primaria? Vamos a ver que estos moldes de cartílago van a sufrir unos cambios, ¿sí? Los condrocitos van a sufrir unos cambios. Vamos a ver que van a volverse hipertróficos, ¿sí? Y luego van a degenerar esos condrocitos debido a la calcificación de la matriz, ¿sí? Y van a ir siendo reemplazados por otra población celular, ¿ok? Vamos a ver que el primer indicio de esta osificación viene a ser lo que se llama el collarete óseo, donde en la diáfisis, ¿sí?, de este molde de un hueso largo va a empezar a aparecer una zona calcificada, ¿verdad?, en forma de un anillo o un collar, ¿verdad?, que le llamamos ese collarete óseo, y vamos a ver que va a ocurrir por debajo de una capa membranosa que ya no va a ser el pericondrio, sino ahora va a ser el periósteo. Vamos a ver que también
va a ser una zona muy vascularizada en el cual a través de los vasos sanguíneos, ¿sí?, le van acompañando diferentes poblaciones celulares. Una de ellas van a ser células mesenquimáticas con una diferenciación hacia células productoras de óseo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de células mesenquimáticas que se van a diferenciar a osteoblastos, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que se va a ir depositando ya una matriz ósea y ya no una matriz cartilaginosa. También a través de los vasos sanguíneos le van llegando células hematopoyéticas, ya que en el canal que vamos a encontrar dentro de los huesos largos vamos a tener un espacio que se llama el espacio medular, donde va a encontrarse futuramente la médula ósea. ¿Okay? Posteriormente, cuando se forma el tejido óseo, esto tiene que sufrir una remodelación y eso va a ser a cargo de los osteoclastos y los osteoblastos. Vamos a ver que este sistema de osificación, que es la osificación endocondral, está regulado por ciertos factores, que son el factor de transcripción SOX9, que ya la hablé previamente, y también una sustancia coactivadora que es la arginina metiltransferasa 1, o conocida como CARM1. También durante el desarrollo del sistema esquelético tenemos que hablar de cómo se desarrollan estas articulaciones, ¿sí? Tenemos que recordar por anatomía que existen varios tipos de articulaciones según el grado de movilidad que pueden desarrollar. Por ejemplo, tenemos articulaciones fibrosas en donde las estructuras óseas están separadas por tejido conectivo denso, lo que tiene una movilidad bastante limitada, prácticamente son inmóviles. Luego tenemos las cartilaginosas, donde están separados por un tipo de cartílago, un cartílago fibroso, ¿verdad?, que es el fibrocartílago, y vemos que en este caso la movilidad es bastante limitada, pero tiene un cierto grado de movilidad. Y luego tenemos una articulación que es bastante móvil, que es la que se llama la articulación sinovial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se forman estas articulaciones? Vamos a ver que el mesénquima interzonal viene a ser ese mesénquima que está conectando, ¿sí?, dos estructuras cartilaginosas. Ese mesénquima interzonal se puede diferenciar hacia un tejido conectivo denso, ¿sí? Entonces estamos hablando de una articulación de tipo fibrosa. Podemos ver que ese mesénquima se diferencia hacia un tipo de cartílago, ¿sí?, que viene a ser el fibrocartílago. Entonces estamos hablando de una articulación de tipo cartilaginosa. Y luego tenemos en donde el mesénquima interzonal sufre unos cambios, por ejemplo, en la región periférica va a formar lo que es la cápsula y las estructuras tendinosas de la articulación, y en la parte central degenera, formando una cavidad que va a ser la cavidad sinovial. Entonces, de esa forma se forman estas tres articulaciones que son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Ok, teniendo todo aquel conocimiento general a modo de introducción, ahora podemos hablar específicamente cómo se forman los esqueletos o los huesos que van a terminar formando la columna vertebral. Entonces, vamos a ver que durante la cuarta semana del desarrollo, esas células del esclerotoma se vuelven mesenquimáticas, ¿sí?, volviéndose sueltas y envuelven a estas estructuras que se encuentran en la línea media, que son el tubo neural y la notocorda, encontrándose con las células del lado opuesto, formando así una estructura sólida, ¿sí?, que va a representar a la columna vertebral. Vamos a ver que para la formación de la columna vertebral van a intervenir unos genes muy importantes que son de la familia del gen HOX y gen PAX, que van a regular lo que se llama la padronización, ¿sí?, y el desenvolvimiento regional de las vértebras. Por lo tanto, gracias a estos genes, la columna vertebral va a tener diferencias, ¿verdad?, en lo que va a ser la zona cervical, lo que va a ser la zona torácica, lo que va a ser la zona lumbar, sacra, coccigia, etc. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico donde nos muestra un ratón y vemos la columna vertebral, cómo se forma, ¿sí?, y cómo está dividido en regiones. Esa
regionalización, ¿sí? Está dado gracias a la expresión de estos genes que les mencioné, que son de la familia del Hox. Bueno, entonces, ¿cómo se va a formar el esqueleto de la columna vertebral? Vamos a ver que cada somita va a experimentar un proceso de resegmentación. Entonces tenemos que recordarnos que los somitas se organizaban en segmentos, como le expliqué anteriormente. Teníamos una región cervical, una región torácica, una región lumbar, una región sacra y una región coxígea. Entonces, vamos a ver que cada esclerotoma de cada somita va a sufrir una resegmentación, en donde la mitad caudal de cada esclerotoma va a crecer y se va a fusionar con la mitad craneal del esclerotoma adyacente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un dibujo esquemático de el esclerotoma de un somita de la región cervical. Entonces vamos a ver que la mitad caudal se va a fusionar con la mitad craneal del somita subyacente, que está abajo, ¿sí? Entonces al fusionarse ellos van a formar un cuerpo vertebral, ¿ok? Y vamos a ver que las células del esclerotoma que quedan en el medio de esas dos porciones que crecen y se fusionan van a terminar formando lo que es el disco invertebral, ¿ok? Bueno, partiendo bajo ese concepto de resegmentación, vamos a ver que algunos somitas van a ir desapareciendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en la región cervical donde podemos ver que existen 8 somitas, ¿sí? Entonces eso nos da el sentido común de que debería haber 8 cuerpos vertebrales en la región cervical, pero no es así, ¿ok? Termina desapareciendo uno porque se resegmenta, como lo mencioné previamente. Entonces, en realidad vamos a tener nada más 7 vértebras en la región cervical. Ahora, algo que hay que tener muy en cuenta es lo siguiente: cada somita va a tener un nervio, ¿sí? Un nervio que le va a corresponder. Y esa segmentación de nervios no se va a perder, y es por eso que en la región cervical tenemos 7 vértebras, pero tenemos 8 nervios cervicales. Entonces la presencia de 8 nervios cervicales se debe al origen embrionario, que teníamos 8 somitas en esa región cervical, ¿sí? Y aquí podemos ver en esta imagen nuevamente la representación de los esclerotomas, ¿sí? Rodeando a la notocorda en este caso, y vemos cómo la resegmentación hace que la mitad caudal, ¿sí? De un somita se fusione con la mitad craneal del que está abajo. Entonces vemos que hay una zona que queda olvidado, por decirlo así, y esa zona del esclerotoma es lo que posteriormente se va a convertir en el disco intervertebral, ¿ok? Y vamos a ver que en esa porción donde tenemos el disco invertebral, la notocorda va a terminar formando el núcleo pulposo del disco intervertebral. En cambio, el resto de la notocorda termina por desaparecer, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente ese esquema, ¿sí? Que les mencioné. Este es una columna vertebral de un adulto, haciendo nada más referencia a la presencia de 7 vértebras cervicales, ¿sí? Y 8 nervios cervicales, ¿ok? Entonces la presencia de 8 nervios cervicales se debe al origen embrionario, donde teníamos 8 somitas en la región cervical. En cambio, simplemente hay 7 vértebras o 7 cuerpos vertebrales porque se terminan perdiendo debido a esa resegmentación, ¿sí? Podemos ver que los somitas en la región coxígea se fusionan totalmente para formar lo que es el hueso sacro, ¿sí? Y algunos terminan por desaparecer para formar lo que es
el hueso coxígeo. Para recordarles nada más, teníamos 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, ¿sí? Y 8 a 10 coxígeos. ¿Okay? Tenemos que recordar que el primer occipital desaparece y los últimos coxígeos también. ¿Okay? Bueno, aquí por ejemplo podemos ver el esqueleto membranoso, ¿sí? De la columna vertebral. Vemos que está rodeando aquellas estructuras que están en la línea media, como la notocorda, y aquí debería estar la médula espinal. Vamos a ver que los centros de condrificación van a aparecer más o menos en la 6ª semana, ¿sí? Y ya en la 7ª semana van a ir apareciendo los centros primarios de osificación. Hay que tener en cuenta que los centros primarios de osificación, cuando hablamos de huesos irregulares, como son las vértebras, por ejemplo, no existe un centro primario de osificación nada más, sino existen varios. ¿Okay? Entonces en este caso tenemos 3 centros de osificación. ¿Okay? Y podemos ver que los centros secundarios de osificación, que en la vértebra vamos a tener hasta el número de 5, tenemos aquí representado en el dibujo, ¿sí? Estos centros recién van a aparecer después de la pubertad, ¿ok? Para tener en cuenta. ¿Cómo se forman las costillas y el esternón? Vamos a ver que las costillas se van a formar como unas prolongaciones de las apófisis costales de las vértebras localizadas en la región torácica. Entonces tenemos aquí nuestra vértebra en la región torácica y vamos a ver que va a tener una protuberancia, ¿verdad? Que son las apófisis transversas, y estos van a crecer en mayor longitud, ¿sí? Y van a ubicarse a lo largo de la pared hasta llegar a la posición ventral, y vamos a ver que ahí se va a articular con la otra estructura que va a ser el esternón. Entonces de esa forma se forman las costillas, o sea, en forma de prolongaciones costales de las vértebras de la región torácica. Por lo tanto, deriva del mesodermo paraxial. En cambio, el esternón se desarrolla a partir del mesodermo lateral, la hoja somática, ¿sí? De forma independiente, como si fuesen dos condensaciones, ¿verdad? Que son como barras, ¿sí? Que son las barras externales que posteriormente se fusionan, ¿sí? Más hacia la región craneal, y vemos que la osificación de este cartílago, que es el cartílago external, va a ocurrir prácticamente casi antes del nacimiento, ¿sí? Y la osificación completa del esternón ocurre prácticamente en el cuerpo y en el manubrio, a excepción de la apófisis sifoide, que muchas veces no llega a osificarse totalmente. Con respecto al cráneo, podemos decir que tenemos dos partes, lo que se llama el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo serían todas aquellas estructuras óseas que van a englobar y van a proteger lo que es el encéfalo, ¿sí? Recordando por anatomía, tenemos lo que es la calota, ¿sí? Por los huesos frontal, parietal, occipital, y tenemos los huesos de la base del cráneo, que serían el occipital, el temporal, el esfenoides, el etmoides, etc. ¿Okay? Y tenemos el viscerocráneo, que vienen a ser los huesos del rostro, ¿sí? Tenemos los huesos nasales, maxilares, ¿sí? El cigomático, la mandíbula, etc. Entonces, con respecto al neurocráneo, tenemos otra vez lo que es el neurocráneo membranoso y el cartilaginoso, dependiendo de mediante qué osificación va a dar origen a estos huesos. Tenemos el membranoso, obviamente sería por una osificación membranosa, donde las células van a derivar de la cresta neural y el mesodermo paraxial. ¿Okay? Entonces, nuevamente en este dibujo que nos explica muy bien con los colores, tenemos el hueso frontal pintado de color azul porque deriva de las células de la cresta neural, el parietal, ¿sí? El occipital, y parte de lo que es el temporal va a derivar del mesodermo paraxial. ¿Okay?
Con respecto al neurocráneo cartilaginoso, que va a formar lo que es la base del cráneo, en unos comienzos está formado por varios cartílagos separados, ¿sí? Que luego se fusionan dando origen a estos huesos. Podemos dividir en dos porciones, una precordal y una paracordal o cordal. Tenemos aquí lo que es el precordal pintado de azul porque deriva de las células de la cresta neural. Vamos a ver que aquí vamos a tener moldes de cartílago como el trabecula crani, que va a dar origen a lo que es el etmoides, la ala orbitalis, la ala temporalis, que va a dar origen a la ala menor del esfenoide. ¿Sí? Tenemos el cartílago hipofisario, que va a dar origen a lo que es la base del esfenoide. Tenemos la cápsula óptica, ¿sí? Y el cartílago paracordal, que ya va a corresponder a la porción cordal, que deriva del mesodermo paraxial, que va a dar origen a lo que es parte del occipital y lo que es la porción petrosa del temporal. ¿Okay? Con respecto al viscerocráneo, que son los huesos de la cara, estos van a derivar a partir de los dos primeros arcos faríngeos. Aquí tenemos representado en varios colores los arcos faringeos. A nosotros nos compete lo que es el primer arco faríngeo pintado de rojo, donde vamos a dividir en una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal también se llama proceso maxilar y va a dar origen a lo que es al hueso maxilar, al hueso cigomático y aparte del hueso temporal. Y la porción ventral va a tener lo que se llama el cartílago de Meckel, ¿sí? El cartílago de Meckel va a ser una estructura alargada, cartilaginosa, que va a estar rodeado por un mesénquima que luego se condensa y se osifica mediante osificación intramembranosa formando el hueso mandibular. Entonces aquí el molde de cartílago no es utilizado para la osificación, o sea, no es una osificación endocondral, sino el mesénquima que rodea al cartílago es el que se osifica. En realidad es una osificación membranosa. Vemos que el extremo dorsal de ese proceso mandibular, que deriva por supuesto del primer arco faríngeo, junto con el segundo arco faríngeo, va a dar origen a los tres huesecillos del oído, que son el martillo, yunque y el estribo. Fíjense, la porción dorsal, ¿sí?, del primero y el segundo arco faríngeo da origen a estos huesecillos. Y el hecho curioso de estos huesecillos son las estructuras que en primer lugar se osifican completamente. Ocurre aproximadamente al cuarto mes. Con respecto al cráneo, en el recién nacido, vamos a ver que estos huesos formados van a estar separados por delgadas membranas de tejido conectivo que le vamos a llamar suturas, ¿sí? Esta sutura, por ejemplo, la sutura sagital que separa ambos huesos frontales van a derivar de las células de la cresta neural. En cambio, la sutura coronal que separa los huesos frontales de los parietales van a derivar de el mesodermo paraxial, ¿sí? Vamos a ver que en sectores va a haber membranas más gruesas, ¿sí?, más anchas, que van a estar separando más de dos huesos y a esas zonas le vamos a llamar fontanelas. Tenemos dos fontanelas más importantes que son la anterior, que va a estar entre los dos huesos frontales y dos parietales, y tenemos la fontanela posterior que está entre los dos parietales y el occipital. Vamos a ver que estas fontanelas se van a osificar recién en la vida postnatal. Por ejemplo, la posterior se cierra a los 3 meses y vemos que la fontanela anterior se cierra recién a los 18 meses, o sea, a los 1 año y 6 meses aproximadamente. Estas suturas y fontanelas son muy importantes porque permiten que estos huesos del cráneo se superpongan entre sí
facilitando eso durante el parto, ¿sí? Que se llama un proceso de modelado. Vamos a ver que el tamaño de la bóveda, ¿sí?, es grande en relación a la región facial. Vamos a ver que los huesos de la bóveda craneal van a continuar creciendo incluso después del nacimiento, y eso se debe principalmente al desarrollo del cerebro. Ese crecimiento es más pronunciado los primeros 2 años de vida. Vamos a ver que la calota crece expandiéndose aproximadamente hasta los 16 años. Luego la calota solamente puede crecer ya a expensa a un aumento del espesor. ¿Okay? Con respecto a los huesos del rostro, vamos a ver que van a sufrir un crecimiento, ¿sí? Y ese crecimiento se va a ver principalmente, ¿verdad?, debido a la erupción de los dientes, ¿sí?, ya sean dientes primarios o dientes secundarios, y también va a aumentar el tamaño debido a la presencia de los senos paranasales, que van a estar abiertos y llenos de aire. Estamos hablando en la vida postnatal, por supuesto. Respecto al desarrollo de los miembros, estos se forman a partir de unos esbozos o evaginaciones de la pared corporal en la cara ventrolateral del cuerpo, ¿sí? Esto ocurre aproximadamente en la 4ª semana, y vamos a ver que este esbozo está constituido por un núcleo de mesénquima que deriva del mesodermo lateral, ¿sí?, la hoja somática, y va a estar revestido por el ectodermo, ¿sí? Y vamos a ver que en el extremo de este esbozo se va a observar un espesamiento que le vamos a llamar cresta ectodérmica apical. Esta cresta es visible los días 24 y 26 en los miembros superiores e inferiores respectivamente, ¿sí? Vamos a ver que esa cresta ectodérmica apical va a tener una influencia inductiva sobre el mesénquima adyacente, manteniendo una población de células no diferenciadas con proliferación rápida, ¿sí? Entonces vamos a ver que el desarrollo va a ser próximo distal, con diferenciación hacia músculo y cartílago de aquellas células que están alejadas a esta cresta ectodérmica apical. Entonces, prácticamente lo que vemos es que estos esbozos se van a formar debido a la secreción de una sustancia que se llama factor de crecimiento fibroelástico 10, que va a hacer crecer este esbozo. Vamos a ver que una sustancia que es la proteína morfogénica ósea o BMP va a inducir que las células ectodérmicas se diferencien o formen esto que se llama la cresta ectodérmica apical. ¿Y qué va a hacer la cresta ectodérmica apical? La cresta ectodérmica apical va a secretar sustancias como son otros tipos de factores de crecimiento que van a generar una población de células no diferenciadas que proliferan rápidamente. Y a medida que va a ir proliferando este mesénquima, se va alargando el esbozo, y vamos a ver que las células mesenquimáticas que están más alejadas de la cresta ectodérmica apical van a empezar a diferenciarse, y aquellas que están cerca de la cresta ectodérmica apical van a proliferar y no van a diferenciarse. Por eso tiene una influencia inductiva. Vamos a ver que también esa proteína morfogénica ósea va a inducir la expresión de ciertos factores de transcripción como lo son N1 y WNT7, que son importantes porque van a establecer posteriormente lo que es el eje dorso-ventral, ¿okay? Entonces el eje dorsal o la cara dorsal de lo que va a ser el miembro va a estar establecido mediante la expresión de este gen que es WNT7, y la ventral mediante la expresión de este gen que es el EN1, ¿sí? Y al igual como vimos el desarrollo del esqueleto, la padronización, ¿sí?, dividida en segmentos de la columna vertebral estaba dependiendo de los genes Hox, ¿sí? Esto también es responsable
en el desarrollo de los miembros. Entonces, mediante la expresión de estos genes Hox, vamos a ver que se va a establecer ese eje antero-posterior en los miembros. Entonces, los genes Hox son los responsables de que se desarrollen los diferentes tipos de hueso, ya sea la parte más proximal, como por ejemplo el húmero, y la parte más distal, como lo son el radio, ¿sí? Como lo son las falanges, etc. Bueno, aquí podemos ver una imagen del embrión donde vemos a la quinta semana la aparición de este esbozo, ¿sí? Pero vemos que todavía no se puede reconocer segmentos. En cambio, a la sexta semana ya vemos que la parte distal se aplana, ¿sí? Formando lo que va a ser la mano, y tenemos una zona de constricción que viene a ser la muñeca. Entonces, más o menos, en la sexta semana podemos reconocer dos segmentos, ¿sí? Lo que va a ser brazo y mano. Y a la octava semana aproximadamente ya vemos que existe una nueva segmentación en donde reconocemos las tres porciones de los miembros, ¿sí? Con brazo, antebrazo y mano, ¿sí? Importante recalcar que el desarrollo de los miembros superiores siempre le va a llevar unos días de adelanto al desarrollo de los miembros inferiores. Más o menos 1 a 2 días de adelanto le lleva el desarrollo de los miembros superiores. Con respecto al desarrollo de los dedos de la mano, esto se desarrolla mediante una muerte celular en esa cresta ectodérmica apical. Esta muerte celular va a permitir que esta cresta se separe en 5 partes, ¿sí? Entonces, una zona de muerte celular, aquí otra y aquí otra. Entonces, esa zona de muerte celular va a permitir que las restantes se vayan alargando, ¿sí? De forma radial, podemos decirlo así. Por lo tanto, aquellas porciones que persisten de la cresta ectodérmica apical van a ser las responsables de la formación de los dedos. Y a medida que obviamente también esa cresta ectodérmica apical vaya alejándose, va a existir una diferenciación del mesénquima de la mano. Aquí podemos ver otra imagen donde tenemos los miembros superiores, el día 32 aproximadamente, que corresponde a casi la quinta semana, vemos que se forma la mano, ¿sí? Mediante un aplanamiento del esbozo del miembro superior, ¿sí? Y más o menos la sexta semana ya empieza a aparecer esas estructuras radiadas, ¿sí? Que vienen a ser la formación de los dedos, ¿ok? Otro fenómeno que ocurre durante el desarrollo de los miembros va a ser una rotación. Esta rotación va a ocurrir en la séptima semana, ¿sí? Vamos a ver que los miembros superiores van a sufrir una rotación en 90 grados en sentido lateral y los miembros inferiores también 90 grados, pero en sentido medial, de tal manera que los pulgares se ubiquen lateralmente en los miembros superiores y medialmente en los miembros inferiores. Bueno, con respecto al esqueleto, o sea, los huesos del sistema apendicular, o sea, de los miembros, simplemente para recordarlos, como son huesos largos, ellos se osifican mediante osificación endocondral, ¿ok? Entonces, repasando lo hablado anteriormente, los primeros indicios de este tipo de osificación van a aparecer la quinta semana, cuando el mesénquima se condensa formando estos centros de condrificación, ¿okay? Formando estos moldes de cartílago. Ya estos moldes de cartílago van a empezar a osificarse más o menos entre la séptima y la octava semana empieza la osificación y prácticamente en la semana 12 ya todos los huesos largos de los miembros van a tener su centro primario
de osificación, ¿sí? Con respecto a los centros secundarios de osificación, la gran mayoría de ellos aparecen recién después del nacimiento, ¿sí? A excepción de los huesos de la rodilla, que viene a ser o vienen a aparecer en la semana 34 y 38. ¿Okay? Entonces, recordando, el crecimiento en longitud del hueso va a depender de esa capa de cartílago que le llamamos placa epifisaria, ¿sí? Y el crecimiento en diámetro del hueso va a ocurrir por depósito de hueso en el periósteo y la reabsorción del hueso en la parte interna que es el endostio. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que esa placa de crecimiento se va a cerrar más o menos en la vida adulta a los 20 años, ¿sí? Entonces, cuando llega a esa edad, ya los huesos largos no van a crecer en longitud, únicamente pueden crecer en diámetro. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos vuelve a mostrar cómo se forma la osificación endocondral. Tenemos el mesénquima que se condensa, ¿sí? Formando un molde de cartílago. Entonces estas células mesenquimáticas ahora ya secretan matriz cartilaginosa, se llaman condrocitos, ¿sí? Vamos a ver que estos condrocitos van a ir sufriendo algunos cambios, ¿sí? Principalmente debido a un depósito de calcio, ¿sí? Con precipitación o osificación de la matriz cartilaginosa, produciendo la muerte de esos condrocitos, y esos condrocitos son reemplazados por células osteoprogenitoras que después se van a diferenciar hacia osteoblastos, osteocitos, que van a producir ya una matriz ósea. ¿Okay? Entonces, esa osificación que empieza en el cuerpo de los huesos largos viene a ser la osificación, perdón, viene a ser el centro primario de osificación. En cambio, en los extremos, que son las epífisis, van a aparecer los centros secundarios de osificación, que como les dije, la gran mayoría de ellos aparecen recién después de la vida postnatal. Entonces tenemos la epífisis ósea, la diáfisis ósea, y vamos a tener como una placa entre ellos que es de cartílago. Y es esa la placa que llamamos placa epifisaria, que es la responsable del crecimiento en longitud del hueso. En el adulto, como les mencioné, más o menos a los 20 años, esta placa desaparece porque ya es reemplazado totalmente por hueso, por lo tanto el hueso ya no crece más en longitud, únicamente puede crecer de espesor. Y aquí tenemos una placa radiográfica simplemente para ilustrarle. Esto es un adulto. Fíjense, acá tenemos la cabeza, ¿sí? Del húmero. Tenemos parte de lo que puede ser la diáfisis y la epífisis. Y esta es una placa de un niño recién nacido y fíjense cómo tenemos la diáfisis del húmero, pero aquí falta la cabeza del húmero. Pero en realidad no falta la cabeza del húmero, simplemente la cabeza del húmero no está osificado, por eso no lo vemos como hueso. Es prácticamente todo cartílago aún. Entonces, con esto le ilustro que los centros secundarios de osificación, la gran mayoría de ellos aparecen recién en la vida postnatal. Bueno, continuando con respecto al sistema muscular, tenemos que tener en cuenta que los músculos se van a desarrollar a partir de varias capas. Y tenemos que recordar que existen varios tipos de músculo histológicamente. Teníamos el músculo esquelético, ¿sí? El músculo esquelético deriva principalmente del mesodermo paraxial. El músculo liso va a derivar del mesodermo lateral, la hoja visceral, y algunos van a derivar del ectodermo, ¿sí? Y con respecto al músculo cardíaco, el músculo cardíaco va a derivar del mesodermo lateral, ¿sí? La hoja visceral. Con respecto al músculo esquelético, este va a derivar del mesodermo paraxial, dando origen a los diferentes grupos musculares que van a formar parte del esqueleto axial, ¿sí? De la pared corporal, las extremidades y la cabeza. Entonces, recordando,
teníamos los somitas que se diferenciaban en los esclero y dermomiotomas. Entonces aquellos miotomas son las que van a posteriormente diferenciarse hacia células musculares y en este caso músculo de tipo esquelético. Vamos a ver que el mesénquima se va a diferenciar hacia células precursoras que le vamos a llamar mioblastos y estas se van a fusionar formando células alargadas que vamos a llamarles fibras musculares y van a ser multinucleadas. ¿Okay? Luego van a empezar a aparecer estas miofibrillas en su citoplasma y más o menos hacia el final del tercer mes, estamos hablando semana 12 aproximadamente, ya se podrían observar estas estriaciones típicas de este músculo. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos nuestro embrión, tenemos las estructuras en la línea media, que viene a ser el tubo neural, la notocorda, y aquí tenemos esa masa de tejido que forma esta estructura nodular o esférica que le llamamos notocorda. Recordando, se dividía en dos porciones, una mitad ventromedial, que es el esclerotoma, y una mitad dorso-lateral, que va a ser el dermomiotoma. Entonces, aquellas estructuras del miotoma van a dar origen a las células musculares esqueléticas del embrión. Vamos a ver que estas estructuras del miotoma no se entremezclan con las estructuras del mesodermo lateral de esa hoja somática, ¿sí? Pero posteriormente vamos a ver que sí, la porción ventrolateral de las células musculares, ¿sí?, se van a entremezclar con ese mesodermo lateral, ¿sí? Entonces, ese entrecruzamiento van a generar células que van a derivar tanto del mesodermo paraxial, pero algunas van a también tener un origen del mesodermo lateral. Entonces así vamos a tener dos dominios, ¿sí? Vamos a tener un dominio que le vamos a llamar abaxial, cuyas células musculares van a derivar de la porción ventrolateral del miotoma y del mesodermo lateral. Y la otra porción, que es la dorsomedial, no se entremezcla y deriva puramente del mesodermo paraxial. Y ese le llamamos dominio primaxial. Entonces tenemos dos dominios. Primaxial, únicamente del mesodermo paraxial, y un dominio abaxial donde las células del mesodermo paraxial se entremezclaron con las células del mesodermo lateral. Entonces, aquellos grupos, ¿verdad?, que le llamamos primaxial y abaxial, van a terminar dando origen a los diferentes grupos musculares, ¿sí? Entonces, en la región cervical, la primaxial, que derivan de los somitas, ¿sí? Los somitas serían los escalenos, genioioideo, prevertebrales, ¿sí? En la región tóraco-abdominal, los intercostales. En la extremidad superior tenemos el romboides, elevador de la escápula, el dorsal ancho. Y con respecto al grupo abaxial, que derivaban de las células somíticas, ¿sí?, del mesodermo paraxial, pero se mezclaban con el mesodermo lateral, ¿sí?, esa hoja somática, van a dar origen en la región cervical a los músculos infrayoideos, la región tóraco-abdominal, los pectorales mayor, menor, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, external, recto del abdomen, diafragma pélvico, ¿sí? En las extremidades superiores tenemos los músculos distales de las extremidades, ¿sí? Y en la extremidad inferior prácticamente todos los músculos de la extremidad inferior. Importante recordar, ¿verdad?, que aquellas células mesenquimáticas que se van a diferenciar hacia mioblastos lo hacen mediante que expresan genes de la familia MioD. Estos genes son la proteína específicamente MioD, MioG, MioMIDF
y MIF6. También vamos a ver que hacia el final de la quinta semana, las futuras células musculares se van a agrupar en dos porciones, ¿sí? Una pequeña porción dorsal, que a ese grupo le vamos a llamar epímero, que va a terminar formando todos los músculos extensores de la columna vertebral, ¿sí? Y una porción más grande que es el hipómero, ¿sí? Que termina dando lugar a todos los músculos de las extremidades y la pared corporal. Esta división en epímero e hipómero es una división más acorde a la inervación de los grupos musculares. En cambio, esa división en epiaxial y abaxial es una división acorde a su origen embriológico, que viene a ser o puramente de las células de los somitas del mesodermo paraxial o del mesodermo lateral, la hoja somática, junto con las células del mesodermo paraxial que se mezclaron formando el grupo abaxial. Luego tenemos los músculos de la cabeza. Vamos a ver que los músculos de la cabeza van a derivar de ese mesodermo paraxial, especialmente de los somitas, los somitómeras, ¿sí? Incluidos los músculos de la lengua y del ojo, a excepción de algunos que derivan del ectodermo, ¿sí? Que vienen a ser los músculos del iris, ¿sí? Y también a excepción de los músculos que derivan de los arcos faringeos, que sí derivan de ese mesodermo visceral. Entonces aquí podemos ver, según los somitómeros y somitas, los diferentes grupos musculares que van a ir dando origen, y hay que tener en cuenta que cada somita somitómera es dueño de un territorio nervioso, o sea, de una inervación, que en este caso en la región craneal tenemos los pares craneales, ¿sí? Entonces los somitómeros 1 y 2 dan origen a los músculos recto, superior, medial, ¿sí? Y ventral, son músculos del ojo, inervado por el nervio oculomotor. El somitómero 3 al oblicuo superior, ¿sí? Que está inervado por el nervio troclear. El somitómero 4, que da origen a los músculos que cierran la boca, inervado por el trigémino. El somitómero 5, el recto lateral, cuyo nervio es el abducen o el sexto par craneal. Tenemos el somitómero 6, que da origen a los músculos que abren la boca, están inervados por el nervio facial. El 7 por el estilofaringio, ¿sí? El músculo estilofaringio inervado por el glosofaringio. Y los somitomas, o los somitas, perdón, 1 y 2, que van a dar origen a los músculos intrínsecos de la laringe inervados por el nervio vago. Y los somitas 2 al 5, que vienen a formar parte del grupo occipital, van a formar los músculos de la lengua inervado por el hipogloso. Con respecto a los músculos de las extremidades, estos, como son músculos esqueléticos, derivan del mesodermo paraxial, ¿sí? Los primeros indicios para la formación de los músculos de las extremidades aparecen en la séptima semana como una condensación del mesénquima próximo a la base de aquellos esbozos, ¿sí? Vamos a ver que al alargarse los músculos de los esbozos de las extremidades, el tejido muscular se termina desdoblando en un componente flexor y un componente extensor. En un principio, estos grupos musculares son segmentarios debido al origen de los diferentes somitas, pero con el tiempo se fusionan, ¿okay? Y con respecto al músculo cardíaco, vamos a ver que este se forma a partir de la hoja visceral del mesodermo lateral, que va a rodear al tubo cardíaco endotelial. Vamos a ver que ahí las células musculares, que llamamos mioblastos, se van a adherir entre sí mediante uniones especiales, ¿sí? Que futuramente van a ser los discos intercalares, ¿sí? Las miofibrillas se van a formar de la misma manera, pero a diferencia del músculo esquelético, los mioblastos no se fusionan, simplemente se unen entre sí mediante una unión especial que futuramente va a ser
el disco intercalar. ¿Okay? Vamos a ver que para la diferenciación hacia músculo cardíaco tenemos proteínas como la PBX, ¿sí? Junto a ciertos factores de transcripción como HANT, que son las responsables de esta diferenciación hacia este tipo especial de músculo. Y con respecto al músculo liso, por ejemplo, el músculo liso que rodea la pared del intestino, ¿sí? Y sus derivados, se origina de ese mesodermo lateral cuya hoja visceral está rodeando a las capas del endodermo, ¿sí? Vamos a ver que el músculo liso de estructuras vasculares como la aorta dorsal y las grandes arterias derivan también del mesodermo lateral, ¿sí? Esa hoja visceral. Sin embargo, algunas porciones son ayudadas por las células de la cresta neural, ¿sí? Más hacia el inicio de la aorta dorsal y futuramente también donde van a formar las arterias coronarias derivan de las células de la cresta neural. Los músculos esfinterianos, ¿verdad? Tanto esfínter y dilatador de la pupila, y los músculos de la glándula mamaria y las células miopiteliales de las glándulas sudoríparas van a derivar del ectodermo. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.